Queridos hermanos y hermanas en Cristo, nos reunimos hoy en el canal de Revelaciones Bíblicas para reflexionar sobre una de las preguntas más profundas e inquietantes de nuestra fe: ¿qué sucede cuando vamos al cielo? Y específicamente, ¿recordaremos a nuestra familia cuando lleguemos a la morada eterna? Esta cuestión ha inquietado a los santos, a los profetas, y a todos los fieles a lo largo de los siglos. Al considerar este tema, buscamos no solo el consuelo de nuestras almas, sino también una comprensión más profunda de la promesa divina y del amor eterno de nuestro Señor. Volvamos nuestra mirada a las Escrituras Sagradas para encontrar luces y pistas que nos guíen en esta reflexión. En el Evangelio de Juan, Jesús les dice a sus discípulos: «En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros». Estas palabras de Cristo no solo ofrecen la promesa de vida eterna en la presencia de Dios, sino que también insinúan una continuidad de la existencia, una preparación específica y amorosa para cada uno de nosotros. La naturaleza de estas moradas es un misterio, pero nos indica que nuestro ser, en su esencia, será preservado en la eternidad. A lo largo de la Biblia, encontramos relatos de encuentros celestiales que sugieren que nuestras relaciones personales y recuerdos podrían tener un lugar en los cielos. Por ejemplo, en el evento de la Transfiguración, descrito en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, Jesús conversa con Moisés y Elías. Los apóstoles Pedro, Santiago y Juan son testigos de este encuentro y reconocen a las figuras del Antiguo Testamento. Este pasaje nos da una pista de que, en la gloria del cielo, la identidad individual y la comunión entre las almas no se disuelven sino que permanecen y se reconocen. El apóstol Pablo también ofrece reflexiones profundas en sus cartas. En 1 Corintios 1 y 12, nos dice: «Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido». Estas palabras sugieren que en la vida eterna no solamente alcanzaremos una comprensión y una claridad que ahora nos resultan imposibles, sino también que nuestra identidad y nuestras relaciones serán reveladas plenamente, sin las imperfecciones y limitaciones que afectan nuestra existencia terrenal. Hermanos, cuando preguntamos si recordaremos a nuestra familia en el cielo, estamos explorando la esencia de nuestra naturaleza humana y divina. La familia, en su sentido más profundo, es un reflejo del amor divino, un vínculo que no es meramente carnal sino espiritual. En la creación del hombre y la mujer, cuando Dios los une en una sola carne, vemos un reflejo del amor infinito que Dios tiene por la humanidad. En el cielo, ¿no sería natural que este amor, purificado y perfeccionado, continúe? En el profético libro de Isaías, encontramos imágenes que nos hablan de un reino de paz y gozo inigualable. Isaías 65, 17-18 dice: «Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado». Aquí, el profeta nos habla de un estado de existencia donde el dolor y el sufrimiento del pasado son superados por una alegría que nos embarga completamente. Sin embargo, ¿significa esto un olvido absoluto o una transformación de cómo recordamos nuestras relaciones pasadas? Y así, al contemplar estas palabras, nos enfrentamos a un misterio. La palabra de Dios nos ofrece vislumbres y señales, pero no una respuesta definitiva. Nos da promesas de amor eterno, de reconocimiento y de relación, pero deja espacio para la fe y para la esperanza. Por tanto, como comunidad de creyentes, continuemos orando y reflexionando sobre estos misterios con humildad. Recordemos que nuestra esperanza última está en el amor inconmensurable de Dios, quien ha preparado un lugar para cada uno de nosotros. Mantengamos viva la esperanza de que, en las moradas celestiales, encontraremos una paz y una comunión que sobrepasan todo entendimiento, arropados siempre por la gracia y el amor infinitos del Señor. Hermanos y hermanas en Cristo, quiero que hoy reflexionemos profundamente sobre la promesa del cielo como se nos presenta en la Biblia. La palabra de Dios está impregnada de visiones, promesas y descripciones de un reino celestial que espera a todos aquellos que creen y son fieles a sus enseñanzas. Desde el Antiguo Testamento, la noción de una vida más allá de esta tierra comienza a esbozarse. En el libro de Daniel, por ejemplo, se nos promete que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí encontramos una imagen celestial de luz y justicia,
que establece la idea de una recompensa eterna para los que siguen un camino recto. Esta visión promete un destino más allá del tiempo y el espacio, en un reino de esplendor. El Nuevo Testamento profundiza y clarifica esta promesa en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Juan, Jesús nos asegura, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estas palabras de Jesús son una garantía directa de un lugar en el cielo, un hogar en la casa del Padre, donde estaremos en la presencia del Señor para siempre. No es solo una promesa de un lugar, sino un lugar preparado personalmente por Cristo para cada uno de nosotros. El libro del Apocalipsis nos brinda una visión más detallada y grandiosa de la vida celestial. Juan describe su visión en Apocalipsis 21, 2-4, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Esta descripción nos ofrece un retrato del cielo como un lugar de perfecta comunión con Dios, donde el dolor y el sufrimiento de este mundo serán eliminados para siempre. La promesa del cielo también se refleja en las epístolas de los apóstoles. Pablo, en su segunda carta a los Corintios, expresa una perspectiva esperanzadora y de confianza respecto a la morada celestial. Sabemos, además, que si esta tienda de campaña en que vivimos, que es nuestra morada terrestre, se deshace, tenemos una casa en el cielo, una morada eterna que Dios mismo nos ha construido y que no es obra de manos humanas. Aquí, Pablo establece un contraste entre nuestras frágiles vidas terrenales y la perpetuidad y perfección del hogar celestial preparado por Dios. Pedro también nos alienta a mantenernos firmes en nuestra esperanza de cosas venideras. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. Así, la herencia que nos espera en el cielo es inmaculada y eterna, un contraste con lo perecedero de las cosas de esta tierra. Esta continua narrativa bíblica confirma la inquebrantable promesa del cielo como un lugar real y deseado, un regalo ofrecido por la gracia de Dios a través de Jesucristo. No es simplemente un estado de existencia, sino una morada, un hogar donde se experimenta la perfecta comunión con Dios y la plenitud de la vida que Él ha planeado para nosotros. Es un lugar donde la justicia, la paz y el amor son las características dominantes, lejos del quebrantamiento y la imperfección que conocemos en este mundo. La promesa del cielo, hermanos y hermanas, nos invita a vivir con una esperanza activa y asegurada, confiados en las promesas de aquel que es fiel y verdadero. Nos insta a perseverar en nuestra fe, sabiendo que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Que nuestras vidas aquí en la tierra reflejen esa esperanza celestial y que diariamente busquemos la voluntad de Dios, preparándonos para ese glorioso día en que seremos acogidos en su reino eterno. La parábola del rico y Lázaro, tal como la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31, nos ofrece un profundo y conmovedor vistazo a la realidad del más allá. Nos presenta dos personajes marcadamente distintos en vida, pero cuyas vidas se entrelazan en la eternidad de una manera que nos invita a la reflexión y nos llama a la conversión. Había un hombre rico, nos dice el Señor Jesús, que se vestía de púrpura y lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Este hombre, que en vida gozó de todos los placeres y comodidades, simboliza a aquellos que concentran sus esfuerzos y su anhelo en los bienes materiales, olvidando la misericordia y la justicia. Y cada día, a la puerta del rico, yacía un hombre pobre llamado Lázaro, cubierto de llagas, anhelando saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Incluso los perros venían y lamían sus llagas. Lázaro, cuyo nombre significa Dios es mi ayuda, representa a aquellos que, en medio del sufrimiento, confían en el consuelo y la justicia divina. Lázaro y el rico vivieron sus respectivos destinos terrenales, pero llegó el día en que ambos murieron. La Escritura nos dice que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de consuelo y paz,
símbolo del paraíso. En cambio, el rico murió y fue sepultado, y en el Hades, en medio de tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este cuadro que nos pinta Jesús es impactante y revelador. El rico, en su sufrimiento, clama a Abraham: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham responde: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora él es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Las palabras de Abraham nos enseñan sobre la justicia divina, una justicia que trasciende la vida terrenal. Nos recuerda que nuestras acciones en esta vida tienen consecuencias eternas y que el consuelo de Dios es reservado para aquellos que, en su sufrimiento y humildad, ponen su confianza en Él. El rico persiste en su súplica, y ahora pide a Abraham que envíe a Lázaro a la casa de su padre, pues tiene 5 hermanos, para que les testifique, no sea que ellos también vengan a este lugar de tormento. Pero Abraham le responde: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Sin embargo, el rico insiste: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. A lo que Abraham concluye: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. La parábola nos lleva a una reflexión final sobre la incredulidad y la dureza de corazón. Jesús nos dice que aquellos que rechazan las palabras de los profetas y las enseñanzas de las Escrituras también rechazarán incluso las señales y los milagros más obvios, como el resucitar de entre los muertos. Esta incredulidad, tan presente en los días de Jesús, sigue siendo un obstáculo para muchos en su camino hacia la salvación. En resumen, esta parábola nos ofrece una mirada clara y penetrante del más allá, y nos llama a vivir con una conciencia viva de la justicia y la misericordia de Dios. Nos invita a reconocer la transitoriedad de los bienes materiales y a acoger con humildad y fe la guía de las Escrituras. Que esta enseñanza nos impulse a cultivar una vida de caridad, misericordia y confianza en la promesa del consuelo eterno en el seno del Padre Celestial. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy nos reunimos para reflexionar profundamente sobre un tema central en nuestra fe, la resurrección y el cielo, tal como se nos ha revelado en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Este capítulo es una joya de la teología cristiana, una fuente inagotable de esperanza y una exposición clara de uno de los misterios más grandes que nos ha dejado nuestro Señor a través del apóstol Pablo. En el comienzo de este capítulo, Pablo nos recuerda primero el Evangelio que predica: que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Aquí, se establece la base de nuestra fe. La resurrección de Cristo es el cimiento mismo sobre el cual se erige todo el edificio de la fe cristiana. Pablo nos hace ver que, sin la resurrección, nuestra fe sería vana, y estaríamos aún en nuestros pecados. Es importante entender esto porque sin la resurrección de Jesucristo, no habría esperanza de vida eterna para ninguno de nosotros. Pablo continúa enumerando las apariciones de Cristo resucitado, primero a Cefas, luego a los 12, a más de 500 hermanos a la vez, después a Santiago, a todos los apóstoles y finalmente a él mismo. Es un testimonio vivo y palpable del triunfo de Cristo sobre la muerte, una manifiesta verdad que muchos han sido testigos oculares. Este testimonio no es ficticio ni un mero consuelo para nuestros temores existenciales, sino una realidad revelada y confirmada. El apóstol después introduce una cuestión sumamente importante: si se predica que Cristo ha resucitado de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Es una pregunta que sigue resonando en nuestros días, cuando tantas voces intentan negar la resurrección y reducir nuestra fe a simples prácticas morales. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y nuestra fe lo es también. Pero hermanos, Cristo ha resucitado, Él es las primicias de los que durmieron. La resurrección de Cristo marca el principio de una nueva creación, un nuevo orden de existencia. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí Pablo establece un paralelo significante entre Adán y Cristo: el primero trajo la muerte, el segundo trae la vida eterna. Es una garantía de que nuestra resurrección futura está ligada intrínsecamente a la resurrección de Cristo. Y este orden de resurrección, donde Cristo es las primicias, muestra que nosotros también seguiremos
como una cosecha que sigue después de las primicias. Pablo prosigue explicando la naturaleza de la resurrección y los cuerpos resucitados. Muchos se preguntan, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? La respuesta que Pablo nos ofrece es profundamente reveladora. Habla de una semilla que debe morir para producir vida nueva. De la misma manera, nuestros cuerpos actuales, perecederos y débiles, deben transformarse para revestirse de inmortalidad y gloria. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible, se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad, se resucita en poder. Pablo hace esta comparación para ayudarnos a entender que lo que sembramos, lo que vemos ahora, es solo una sombra pálida de lo que será la gloriosa realidad futura en la resurrección. Así como hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, hay cuerpos naturales y hay cuerpos espirituales. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, pero el último Adán, que es Cristo, es hecho espíritu vivificante. Esta distinción es crucial, ya que muestra la transformación y la plenitud de vida que nos espera en la resurrección. Finalmente, Pablo nos ofrece un rayo de esperanza que envuelve todo lo dicho con un manto de triunfo. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Para aquellos que aún están vivos en la venida del Señor, no habrá muerte, sino una transformación instantánea. Y todos nosotros, tanto los muertos resucitados como los vivos transformados, recibiremos cuerpos glorificados. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, sorbida es la muerte en victoria, 1 Corintios 15, 54. Qué alentador es saber que la muerte, la enemiga última, será derrotada para siempre. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La promesa de la resurrección nos impulsa con fuerza y nos da la certeza de que todo lo que hacemos en el nombre de Cristo tiene un propósito eterno. Vivamos, entonces, en esta esperanza vibrante, que no solo nos consuela en las tribulaciones de esta vida, sino que también nos impulsa a vivir con propósito y pasión, sabiendo que nuestra ciudadanía está en los cielos y que un día seremos revestidos de gloria inmortal junto con nuestro Señor resucitado. Amén. Era un día como ningún otro en Jerusalén. El cielo amenazaba con cuajar en un manto oscuro de tormenta, presagiando el dolor y la redención que esos momentos traerían al mundo. Jesús de Nazaret, el hombre en quien muchos creían estaba el Mesías, se encontraba clavado en una cruz, sufriendo la pena máxima reservada para los peores criminales. A su lado, otros dos hombres compartían su destino, ambos ladrones, sentenciados a muerte por sus delitos. Y fue en aquel escenario, marcado por el sufrimiento y la injusticia, donde se produjo un diálogo que cambiaría para siempre la comprensión del perdón y la gracia divina. Uno de los ladrones, lleno de amargura y desprecio, no podía contener su lengua afilada. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 23, 39, le espetó burlonamente, confiando en una fe torcida, esperando milagros salvadores sin entender la esencia del sacrificio que se estaba llevando a cabo. En contraste, el otro ladrón, consciente de su propia culpabilidad y del justo castigo que estaba recibiendo, lo reprendió: ¿ni siquiera tú temes a Dios, estando en la misma condena? Nosotros en verdad, justamente, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero éste ningún mal hizo. Ese grito de humildad y reconocimiento de sus propios errores marcó un giro en la historia. En medio de su sufrimiento, aquel ladrón dejó de enfocarse en su propio dolor para ver la justicia y la pureza en la figura de Jesús. Este hombre entendió que no merecía el perdón, pero aún así se atrevió a pedir con un corazón compungido. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En ese instante, las palabras resonaron como un eco en la eternidad. Ante aquel sincero acto de arrepentimiento y fe, Jesús, cuyo dolor físico no impedía su misión de traer salvación, respondió con una promesa imperecedera: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es de notar, hermanos y hermanas, que en esta breve conversación se desplegó el corazón del Evangelio, la misericordia y la gracia de Dios. No fue una larga plegaria ni actos de penitencia los que llevaron a este hombre a recibir la promesa del paraíso. Fue su disposición sincera a reconocer la santidad de Jesús y su propio pecado, lo que fue suficiente para abrirle las puertas de la eternidad.
Jesús, en sus últimas horas, aún colgado en el madero, no dejó de ejercer su mediación y su poder redentor. Sabía que su sacrificio no solo cubriría a aquellos que lo seguían desde hace tiempo, sino que también se extendía a quienes, al final de sus vidas, se arrepintieran genuinamente. Este momento en la cruz es una imagen perfecta de la promesa de redención que Dios ofrece a cada uno de nosotros, sin importar nuestro pasado. Cuando somos sinceros en nuestro arrepentimiento y ponemos nuestra fe en Cristo, Él nos ofrece el mismo perdón y la misma promesa. Recordemos la escena del Calvario cuando nuestras propias culpas nos agobien, y tengamos presente que el poder del perdón de Jesús no está condicionado al tiempo que llevemos en la fe, sino al arrepentimiento y la fe que pongamos en Él, ahora mismo. En medio del dolor y la injusticia de la cruz, brilló la luz del amor divino, y en esa promesa se halla la esperanza de todos los creyentes. Porque si un ladrón, en el último momento de su vida, pudo recibir la promesa del paraíso, cuanto más nosotros, que diariamente podemos acudir con fe y arrepentimiento a los pies de nuestro Salvador, ¿recibiremos su misericordia y gracia abundante? Que esta historia resuene en nuestros corazones, y que cada vez que nos sintamos indignos del amor divino, recordemos que gracias a la crucifixión y resurrección de Jesús, está abierta la puerta del perdón y la vida eterna para todo aquel que, con corazón quebrantado, se entregue al Señor. Aquí yace la esencia misma del Evangelio y la razón de nuestra esperanza y gozo, queridos hermanos y hermanas. Hoy nos sumergimos en las revelaciones que nuestro amado apóstol Juan tuvo en su exilio en la isla de Patmos. Una visión que nos transporta al final de los tiempos y al nacimiento de una nueva realidad celestial, la Nueva Jerusalén, como nos narra el libro de Apocalipsis. Es un relato lleno de esperanza, majestuosidad y la plena manifestación del amor divino. El apóstol Juan empieza con una visión poderosa y sobrecogedora en Apocalipsis 21, 1-2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esto nos muestra que el evento final no solo será la renovación de la tierra, sino también de los cielos, un nuevo orden divino donde el mal desaparecerá para siempre. Esta visión, queridos hermanos y hermanas, es una promesa de esperanza. La Nueva Jerusalén no es simplemente una ciudad física, es el símbolo de la gloria y la santidad de Dios entre su pueblo. Como dice en Apocalipsis 21, 3-4, y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Aquí vemos no solo una transformación física, sino una transformación emocional y espiritual completa. El sufrimiento y la muerte serán erradicados. Dios mismo se hará presente de una manera que nunca antes hemos experimentado. El esplendor de la Nueva Jerusalén es algo que apenas podemos imaginar. Apocalipsis 21, 10-11 nos da un destello de su magnificencia. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Queridos hermanos, esta descripción rica en detalles nos habla de la pureza y la claridad de la presencia de Dios. Todo en esta ciudad refleja su gloria y perfección. Además, el apóstol Juan nos proporciona más detalles en Apocalipsis 21, 18-21. Describe los materiales de construcción de la ciudad, el material de su muro era de jaspe. Pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo, zafiro, el tercero, ágata, el cuarto, esmeralda, el quinto, ónice, el sexto, cornalina, el séptimo, crisólito, el octavo, berilo, el noveno, topacio, el décimo, crisoprasa, el undécimo, jacinto, el duodécimo, amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Este despliegue de materiales preciosos y su construcción es un recordatorio de la pureza, el valor y la belleza incomparables de lo que Dios tiene reservado para nosotros. Pero la Nueva Jerusalén no es solo sobre la magnificencia física.
En Apocalipsis 21, 22-23, Juan nos señala un aspecto crucial y espiritual de la ciudad, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Aquí, hermanos y hermanas, se nos revela la plenitud de la comunión con Dios. En la Nueva Jerusalén, la presencia de Dios es tan plena y tan constante que no se necesita un lugar específico para adorarlo. La luz que nos guía y nos ilumina es directamente de Él y del Cordero, nuestro Salvador Jesucristo. Juan continúa describiendo el flujo de vida que emana de esta ciudad en Apocalipsis 22, 1-2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que procedía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Este río de agua de vida es una clara representación de la vida eterna y la sanidad completa que Dios nos ofrece. El árbol de la vida, fruto de la promesa divina, no solo proporciona alimento sino sanidad para todos. La visión concluye con una poderosa promesa en Apocalipsis 22, 3-5, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Aquí es donde se cumple la máxima expresión de la relación entre Dios y su pueblo. La maldición del pecado habrá sido removida para siempre. Nosotros, sus siervos, serviremos en su presencia y conoceremos a Dios en una cercanía y intimidad inimaginables antes de esto. Queridos hermanos y hermanas, esta visión de la Nueva Jerusalén nos anima a perseverar, a mantener la fe y a recordar siempre la increíble esperanza que nos espera. Nos revela un cielo donde no solo hay belleza y gloria indescriptibles, sino una comunión eterna y perfecta con Dios mismo. Sigamos adelante con esta visión en nuestros corazones, viviendo vidas que reflejan la santidad y el amor de Dios mientras esperamos la manifestación de la Nueva Jerusalén. Hermanos y hermanas, hoy nos adentramos en un evento crucial y transformador en la vida de nuestro Señor Jesucristo, la transfiguración. Este acontecimiento no solo revela la gloria y divinidad de Jesús, sino también nos ofrece una comprensión más profunda de la vida después de la muerte. Guiémonos por las Sagradas Escrituras y permitamos que el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones y mentes, mientras exploramos estos temas. La transfiguración de Jesús es relatada en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 1-9, se nos narra que Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, hijos del Zebedeo, y los llevó aparte, a un monte alto. Allí, se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y he aquí que se les aparecieron Moisés y Elías, conversando con Jesús. Pedro, maravillado y sin saber bien qué decir, propone: Señor, bueno es que estemos aquí, si quieres. Hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro aún hablaba, una nube luminosa los cubrió y una voz desde la nube dijo: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadlo. Los discípulos, al oír esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron mucho miedo. Entonces Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Alzando sus ojos, no vieron a nadie sino a Jesús solo. Este pasaje nos revela varias verdades profundas. En primer lugar, la transfiguración muestra la divinidad de Jesús. La gloria que emana de él no es reflejo de una gloria ajena, sino propia. Es aquí donde vemos una manifestación anticipada de la gloria que tendrá en su resurrección y ascensión, una gloria que compartirá con todos aquellos que creen en él y son fieles a su palabra. Por otra parte, la aparición de Moisés y Elías no es casual. Moisés, representante de la ley, y Elías, representante de los profetas, están presentes para subrayar que Jesús es el cumplimiento de todas las Escrituras. Este es el que debía venir, el Mesías prometido, que trae la salvación y la vida eterna. La ley y los profetas, simbolizados en Moisés y Elías, encuentran su culminación y realización plena en Cristo. Además, la voz del Padre desde la nube, que identifica a Jesús como su Hijo amado y nos urge a escucharlo, es crucial.
Aquí tenemos un testimonio directo de la divinidad y la misión de Jesús. Nos recuerda que nuestra fe debe estar firmemente arraigada en escuchar y seguir las enseñanzas de Cristo. No es solo seguir una serie de preceptos, sino tener una relación viva y dinámica con el Hijo de Dios, que nos da la gracia necesaria para alcanzar la vida eterna. Al reflexionar sobre la transfiguración, debemos considerar lo que esto nos revela sobre la vida después de la muerte. La presencia de Moisés y Elías vivos junto a Jesús nos ofrece una vislumbre del destino que espera a los justos. Aunque Moisés había muerto siglos antes y Elías había sido llevado al cielo en un torbellino, ambos estaban vivos y glorificados en la presencia de Dios. Esto demuestra que la muerte física no es el fin para quienes han sido fieles a Dios. San Pablo nos enseña en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, que la resurrección de Cristo es la primicia de los que durmieron y que, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. La transfiguración anticipa esta verdad gloriosa, la esperanza de nuestra propia transformación y glorificación en la resurrección. Aunque nuestros cuerpos terrenales están sujetos a la muerte y la corrupción, en Cristo tenemos la promesa de un cuerpo glorificado, comparable en cierta medida al cuerpo luminoso y glorioso que Jesús mostró en el monte. Jesús mismo nos asegura en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Aquí, nuestro Señor nos ofrece una promesa directa y clara de la vida eterna para aquellos que creen en Él. La transfiguración nos recuerda también la necesidad de permanecer en comunión con Dios mediante la oración y la escucha atenta de su palabra. Al llevar a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto, Jesús nos muestra la importancia de apartarse del bullicio del mundo para encontrarnos con Dios en la oración. Como Él se transfiguró en gloriosa comunión con el Padre, nosotros también somos llamados a buscar esa íntima relación en nuestras vidas, preparándonos así para la gloria futura que nos espera. Finalmente, la instrucción de Jesús a sus discípulos de no contar a nadie lo que habían visto hasta después de su resurrección, nos recuerda que la plena comprensión de su misión y gloria solo es posible a la luz de su pasión, muerte y resurrección. Del mismo modo, nuestra comprensión de la vida después de la muerte solo puede ser adecuada cuando contemplamos estos misterios a la luz de la cruz de Cristo y su victoria sobre la muerte. La transfiguración no es solo una manifestación aislada del poder divino de Jesús, sino un anticipo de la glorificación prometida a todos los que permanecen fieles a Él. Es una invitación a la esperanza y a la conversión, a vivir nuestras vidas con los ojos puestos en la eternidad, confiando en que la muerte no es el fin, sino el umbral a una vida nueva y gloriosa en la presencia de nuestro Dios. Que esta verdad nos llene de consuelo, fortaleza y renovado fervor para seguir a Cristo con todo nuestro corazón, sabiendo que, así como Él se transfiguró en gloria, también nosotros seremos transformados en su imagen, de gloria en gloria, por el Señor, el Espíritu. Amén, hermanos y hermanas. En el libro de 2 Corintios 12, 2-4, el apóstol Pablo nos cuenta una experiencia mística profundamente trascendental. Dice: «Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que el tal hombre fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar». En este relato, Pablo nos deja ver una visión que, aunque nos es descrita de manera escueta, nos abre la puerta al misterio divino. La referencia que Pablo hace al tercer cielo y al paraíso, nos sugiere una experiencia celeste que trasciende cualquier entendimiento humano. Estos términos bíblicos suelen referirse a diferentes niveles de cielos, siendo el tercer cielo el lugar más elevado, el cielo de Dios mismo, y el paraíso el lugar de reposo y bienaventuranza eterna. Consideremos por un momento la idea de ser arrebatado al tercer cielo. Este arrebato no es cualquier experiencia espiritual común, es un transporte divino, un llamado a la intimidad con el Creador más allá de nuestro mundo físico. Pablo no especifica si fue una experiencia corporal o extracorporal, pero reitera 2 veces: Dios lo sabe. Esto nos enseña la humildad y la reverencia con que debemos abordar estas visiones. No todo debe ser comprendido por el entendimiento humano, pues hay misterios que solo Dios conoce. En esta experiencia de ser llevado al tercer cielo, Pablo oyó palabras inefables, palabra que en sí misma sugiere algo que no puede ser capturado por el lenguaje humano. Estas palabras inefables evocan la pureza y la totalidad del misterio divino, que son tan sublimes que no pueden ser transmitidos con nuestro lenguaje limitado. Esto,
hermanos y hermanas, nos llama a un profundo respeto y al reconocimiento de la grandeza y majestad divina. Nos invita a entender que hay aspectos del reino de Dios que están más allá de nuestro conocimiento y que no siempre se nos dará a entender en esta vida terrenal. Pero, ¿por qué Pablo nos cuenta esta visión en 2 Corintios? La iglesia de Corinto estaba plagada de desafíos y conflictos que cuestionaban la autoridad y autenticidad espiritual de Pablo. Al relatar esta visión, no busca glorificarse a sí mismo, sino exponer la veracidad de su misión y las experiencias espiritual que Dios le había permitido vivir. De hecho, Pablo mismo se refiere a un hombre en Cristo en tercera persona, minimizando su protagonismo y apuntando siempre hacia Dios. El apóstol continúa en los versículos 7 al 9 explicando que para que él no se enalteciera desmedidamente por esta revelación sobresaliente, le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Este aguijón le recuerda su fragilidad y dependencia total de la gracia de Dios. A través de este sufrimiento personal, Pablo aprende y nos enseña que la gracia de Dios es suficiente y que su poder se perfecciona en la debilidad. Es significativo el contraste entre la grandeza de la visión celestial y la humildad del aguijón en la carne. En nuestra vida espiritual, esto nos recuerda que no debemos aspirar a las alturas celestiales buscando nuestro propio engrandecimiento, sino que debemos aceptar los sufrimientos y pruebas como medios para acercarnos más a Dios y depender plenamente de su gracia. Todo esto es un recordatorio, hermanos y hermanas, de que nuestra relación con Dios no está basada en grandes visiones o experiencias místicas, sino en la humildad, la dependencia, y la fe en su divina sabiduría y propósitos. El relato de Pablo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del verdadero poder y la verdadera grandeza en el reino de Dios, los cuales se manifiestan en la humildad y la dependencia total en su gracia. Este tipo de revelación, que fue reservada para Pablo y que es parte de nuestro canon bíblico, nos da una pequeña reflexión sobre la grandeza ilimitada de Dios y el misterio de su reino. Nos llama a vivir con reverencia y obediencia, confiando en que aunque no siempre podamos entender todo, nuestro Dios es siempre fiel y poderoso. Que esta visión de Pablo nos inspire a buscar más la cercanía con Dios, no solo a través de grandes y gloriosas experiencias, sino también a través de la aceptación de nuestras debilidades y la plena confianza en su suficiente gracia. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean siempre con todos vosotros, hermanos y hermanas en la fe. Nos reunimos hoy para reflexionar sobre las historias de resurrección en el Antiguo Testamento y que nos dicen sobre la vida después de la muerte. La Biblia, con su rica narrativa y profunda sabiduría, nos ofrece varios ejemplos de resurrección que nos invitan a contemplar el poder divino, la esperanza y el misterio de la vida eterna. Recordemos la historia del profeta Elías y la viuda de Sarepta. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, encontramos a Elías huyendo de la sequía y el hambre, dirigido por Dios hacia una viuda en Sarepta. Allí, el hijo de la viuda cae gravemente enfermo y eventualmente muere. La angustia de la madre es palpable cuando clama a Elías, acusándole de haber traído desgracia a su casa. En respuesta, Elías toma al niño, lo lleva al aposento alto y clama al Señor: «Oh Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él». Y Dios escucha la oración de su siervo, devolviendo la vida al niño. Esta narrativa nos recuerda que el poder de Dios sobre la vida y la muerte no tiene límites y que la compasión divina se manifiesta en momentos de mayor angustia y desesperación. Avanzamos al segundo libro de Reyes, capítulo 4, donde encontramos al profeta Eliseo y la mujer sunamita. Esta mujer noble, que había mostrado gran hospitalidad a Eliseo, se encuentra en un estado de angustia cuando su hijo muere repentinamente. Eliseo, conmovido por su sufrimiento, se dirige a la casa de la mujer. A solas con el niño fallecido, Eliseo ora fervientemente al Señor y se extiende sobre el cuerpo del niño, quien gradualmente empieza a recobrar el calor. Después de repetir el proceso, el niño estornuda 7 veces y abre sus ojos. Nuevamente, la resurrección se presenta como una bendición divina, una respuesta al clamor de su pueblo y un señal de que en las manos del Señor reposa el destino de toda existencia. También recordamos la historia en 2 Reyes, capítulo 13, versículo 21, donde después de la muerte de Eliseo, unos hombres, mientras enterraban a otro hombre, ven una banda de moabitas y en su apresuramiento lanzan el cuerpo en la tumba de Eliseo. Cuando el hombre muerto toca los huesos de Eliseo, revive y se pone de pie. Esta historia nos ofrece una fascinante visión sobre el poder milagroso de Dios residiendo aún en sus profetas,
sugiriendo que el impacto de una vida consagrada a Dios se extiende incluso después de la muerte. Estas historias nos revelan no solo el poder de Dios para devolver la vida, sino también una idea de la vida después de la muerte que evoluciona en la tradición bíblica. En el Antiguo Testamento, las historias de resurrección son milagros aislados que señalan la omnipotencia y misericordia de Dios. No obstante, también comienzan a trazar una esperanza futura y una perspectiva más clara sobre la vida eterna que se desarrollará plenamente en las enseñanzas del Nuevo Testamento. Estas narrativas abren una ventana a discusiones sobre el alma, una entidad que puede retornar al cuerpo por la mano divina. Hay una creciente comprensión de que la vida no se termina con la muerte, sino que hay una continuidad bajo el cuidado y el juicio de Dios. Las historias mencionadas nos enseñan que, aunque la muerte es un doloroso e inevitable destino humano, la fe y la intervención divina pueden desafiarlas. Al contemplar estas resurrecciones, reflexionamos sobre un Dios que atiende los llamados más profundos de nuestro ser. Nos presentan un anticipo de la vida eterna prometida, fundando la esperanza en una resurrección final y en la vida junto a Él. Que estas historias nos fortalezcan en la fe y nos llenen de esperanza ante los misterios de la vida y la muerte. Amén. Así que, queridos hermanos y hermanas, nos reunimos en este santo espacio para meditar sobre uno de los temas más profundos y a menudo inquietantes que nos ocupan. ¿Qué sucede cuando vamos al cielo? ¿Recordaremos a nuestra familia? A lo largo de estas semanas, hemos indagado en las Sagradas Escrituras y reflexionado profundamente sobre sus enseñanzas para encontrar paz y claridad en nuestras preguntas. La Biblia ni afirma rotundamente ni niega concretamente si recordaremos a nuestros seres queridos. Sin embargo, nos ofrece destellos de esperanza y promesas del amor eterno de Dios, que pueden brindarnos consuelo y guía. Recordemos primero las palabras del apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses 4, 13-14, hermanos, no queremos que estén en la ignorancia acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Aquí, Pablo nos habla de la esperanza en la resurrección y la reunión con nuestros seres queridos en la eternidad. También se ha mencionado la parábola del hombre rico y Lázaro en el Evangelio de Lucas 16, 19-31. En este relato, ambos personajes recuerdan sus vidas anteriores y, por implicación, a sus seres queridos. Aunque el contexto es diferente, y se centra más en la justicia divina, sí nos muestra una continuidad de la conciencia y la memoria más allá de esta vida. El poder del amor y de las relaciones humanas es una constante en las enseñanzas de Cristo. En Juan 13, 34-35, Jesús dice, «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, así también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros». Si somos llamados a amar en este mundo con la profundidad y la pureza del amor divino, ¿cómo no podría este amor ser reconocido y recordado en la plenitud de nuestra vida en el cielo? El amor trasciende el tiempo y el espacio, es inmortal como nuestra alma. En nuestras discusiones, también hemos considerado el libro de Apocalipsis, que ofrece la visión del apóstol Juan sobre el cielo. En Apocalipsis 21, 4, está escrito, «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Esta imagen de consuelo y restauración sugiere una plenitud de vida y amor en la presencia de Dios, donde las relaciones y los recuerdos no serán una fuente de dolor, sino de gozo eterno. En conclusión, a lo largo de nuestro viaje a través de las Escrituras, hemos encontrado razones para creer que el amor y las relaciones que construimos en la tierra no se disolverán en el cielo. No sabemos con certeza todos los aspectos del más allá, pero sí conocemos la certeza del amor de Dios y su promesa de vida eterna. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1-12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Por lo tanto, sigamos viviendo con la esperanza que nos proporciona nuestra fe. Que nuestras acciones diarias reflejen el amor de Dios, agradecidos por las relaciones que construimos y los momentos compartidos con nuestros seres queridos. Al hacer esto, preparamos nuestros corazones no solo para el encuentro futuro con Dios, sino también para una eventual reunión en la plenitud del amor eterno. Amén.